El Evangelio de Dios, aspectos, el Evangelio de la gracia y el Evangelio del reino. En el libro de Romanos capítulo 1, versículo 1, encontramos lo que Pablo dice al respecto. Pablo, esclavo de Cristo Jesús, apóstol llamado, apartado para el Evangelio de Dios. De forma literal, la palabra evangelio quiere decir nuevas de gran gozo, buenas nuevas. El evangelio de Dios trata de Cristo. Después de su resurrección, vive como espíritu en los creyentes. Esto es mucho más elevado y más subjetivo que lo presentado en los evangelios, que solamente tratan de Cristo en la carne, que vivió entre sus discípulos, después de su encarnación, pero antes de su muerte y resurrección. En el libro de Romanos, en cambio, revela que Cristo resucitó y llegó a ser el Espíritu vivificante. Esto lo leemos en Romanos capítulo 8, versos 9 y 10. Él ya no es meramente el Cristo que está fuera de los creyentes, sino que ahora es el Cristo que está dentro de ellos. Así que el Evangelio que se encuentra en el libro de Romanos es el Evangelio de aquel que ahora mora en sus discípulos, en sus creyentes, como su Salvador de forma subjetiva. Entendemos entonces que el Evangelio es uno solo. Por un lado, el Evangelio es una persona, Cristo, Dios. Por otro, son las buenas noticias de Dios para el hombre. En el libro de Efesios capítulo 2, versículo 8, leemos: porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La fe es lo que da sustantividad a lo invisible. Es por medio de la fe que damos sustantividad a todo lo que Cristo ha realizado por nosotros. Es mediante esta capacidad de dar sustantividad a lo invisible que hemos sido salvos por gracia. La acción gratuita de la gracia de Dios nos salvó por medio de tal fe. La fe que tenemos es la fe en la cual creemos en Cristo, y es Cristo en nosotros como nuestra fe. Entonces el Evangelio de la gracia es anunciado a todos en general, a toda persona, a todo hombre, para que todos tengan la oportunidad de ser salvos, salvos de ir a la condenación eterna. El encargo es: id por todo el mundo y proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y sea bautizado será salvo, mas el que no crea será condenado. Marcos 16, versos 15 y 16. El Evangelio de la gracia no es otro Evangelio, sino es un aspecto del Evangelio. Leemos en Hechos capítulo 20-24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Entonces, el Evangelio de la gracia le da la oportunidad al hombre de ser salvo sin que el hombre tenga que hacer nada para salvarse. Y es más, no puede. Solo la gracia de Dios puede salvarlo. En Efesios capítulo 2, versículo 8, Pablo dijo: porque por gracia habéis sido salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un
regalo de Dios, es un don de Dios. Entonces el Evangelio de la Gracia es ministrado al hombre para que éste reciba a Jesús, si cree en Él, y lo reciba como su Señor y Salvador sin hacer nada, porque Cristo murió en la cruz. Es de gracia, es un regalo de Dios para el hombre. Ahora, en Marcos 1:14 leemos: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. No es otro evangelio, es un aspecto del evangelio de Dios. El evangelio del reino que el Señor anunciaba a todos, y es para todos porque el Señor desea en lo profundo de su ser que todo ser humano reine con Él. Ese fue el propósito de Dios al crear al hombre, que lo pueda expresar en vida y naturaleza. En la práctica, básicamente, el Evangelio del Reino, cuando es dirigido a los creyentes, a los discípulos, es porque el Señor estaba dispensándose de manera de que cada creyente consiguiera en su corazón el hecho de reinar con Cristo. También lo anunciaba Juan el Bautista. Lo anunció el Señor. Dios en su plan no viene a asustarnos con el lago de fuego, pero nos advierte que el lago de fuego está allí. Ahora, las buenas nuevas del Evangelio de la Gracia, si creemos en Él, es para salvarnos de la condenación eterna y podamos reinar con Él. El deseo de Dios no solamente es salvarnos de la condenación, sino que podamos reinar con Él. Es mucho más que solo ser salvos. En Mateo capítulo 3, versículo 10, dice la palabra: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Esto dijo Juan el Bautista. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Hay que comprender que la venida de Juan era la era del cambio, de la ley mosaica a la era de la gracia. El Evangelio del Reino básicamente tiene que ver con la edificación de la iglesia. Es más elevado, más profundo. Leamos lo que dice en el libro de Hechos, capítulo 28, verso 28. Leemos. Hechos, capítulo 28, verso 28. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Verso 29. Y cuando hubo dicho esto, Pablo, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. ¿Por qué razón es que Pablo menciona a los gentiles acerca de esta gran salvación? Porque los judíos estaban acostumbrados a presentar ofrendas, a guardar la ley, a por mérito propio alcanzar la salvación. Pero no estaban preparados para recibir esta gracia. El Evangelio de esta gracia que es por fe y no por obras. Y en el capítulo 28, verso 30 leemos: y Pablo permaneció 2 años enteros en su propia habitación, una casa alquilada, y escuchen esto, y recibía a todos los que a él venían. Ya al final de su ministerio, Pablo ya no hace viajes. El Señor lo restringe. Y en una casa él recibe a los que a él vienen. ¿Para qué? ¿Qué es lo que anuncia? Hechos 28, 31. Proclamando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo con toda confianza y sin impedimentos. Sí. Entonces el Evangelio del Reino tiene que ver con edificar a los que ya son salvos, prepararlos y entrenarlos para que podamos reinar con Cristo. Hay dos cosas que debemos considerar. La predicación del reino
Pablo, como vemos en Hechos, la practicó en una casa. ¿Por qué? Dado que en la vida humana no hay mejor lugar para cuidar a los hijos que el hogar, que la casa. Ahí los hijos comen, beben, se visten, descansan, reciben amor, cuidado. Entonces, el Evangelio del Reino es para que nosotros podamos ser cuidados de manera adecuada, a fin de que podamos crecer. Es lo que dice Efesios capítulo 4, versos del 11 en adelante. El Evangelio de Dios tiene varios aspectos, como estamos viendo, el Evangelio de la gracia y el Evangelio del Reino. Si leemos en Hechos capítulo 8, verso 35, descubriremos que hay otros aspectos con respecto al reino. Por ejemplo, leemos: entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, que era de Isaías, le anunció, escuchen esto, el Evangelio de Jesús. ¿Será otro Evangelio? No, es el mismo Evangelio, pero aquí habla de la humanidad de Cristo. Ahora, si leemos en Hechos capítulo 10, verso 36, encontramos lo siguiente: la palabra que Dios envió a los hijos de Israel, anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. ¿Quién es la paz? ¿Qué es el Evangelio de la paz? Es el mismo Señor Jesucristo. En Efesios capítulo 6, verso 15 leemos: y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Imagínense, qué precioso. Leamos en Hechos capítulo 20, verso 24. Pero de ninguna cosa hago ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Por un lado, la gracia es el regalo gratuito que el Señor nos da para que creyendo en Él seamos salvos. Pero por otro lado, la gracia es Dios en Cristo como nuestra fuerza, nuestro gozo, nuestro poder para vencer en esta era maligna. Pablo dijo: no yo, sino la gracia. En 1 Corintios capítulo 15, verso 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no ha sido en vano. Antes he trabajado mucho más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Aleluya. Entonces, queda claro que la gracia, por un lado, es un regalo que Dios nos da. Si creemos en Él somos salvos, pero por otro, la gracia es Dios mismo como poder en nosotros para vencer todo obstáculo en esta era maligna. Cuando Pablo escribe a los tesalonicenses, dice lo siguiente en el capítulo 2, verso 2. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. En Romanos capítulo 1, verso 9 leemos: porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo. Es otro aspecto del Evangelio. En Romanos 15, 19 leemos: con poder de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico he cumplido, escuchen esto, la predicación del Evangelio de Cristo. ¿Es otro Evangelio? No. Es el mismo Evangelio, pero en otro aspecto.
Ahora aquí vemos el Evangelio de Cristo. No solamente hay esto. En 2 Corintios capítulo 4, verso 4 leemos, en los cuales el Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz, escuchen esto, del Evangelio de la gloria de Cristo. Aleluya. Es otro aspecto del Evangelio. Efesios capítulo 1, verso 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Efesios capítulo 3, versículo 8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. En 2 de Tesalonicenses capítulo 1, verso 8. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y así, vemos varios aspectos del evangelio, pero quisiéramos recalcar algo. Hoy el Señor nos está alentando a que no recibamos la gracia en vano. La carga del apóstol Pablo al final de su ministerio fue el Evangelio del Reino, que incluye a todos los aspectos mencionados. El Evangelio de Cristo, de Jesucristo, de su Hijo, de las inescrutables riquezas de Cristo, el Evangelio de Dios, del Reino, todo incluye, con miras a crecer y madurar a fin de reinar con Cristo. Esa fue su carga. Él no quería que los creyentes se quedaran en un estado espiritual tibio o frío, no, sino que el Señor le mostró que había necesidad de crecer espiritualmente. En Mateo 24, versículo 14 leemos, esto tiene que ver con la venida del Señor. Y será predicado este evangelio del reino, y será predicado este evangelio del reino en toda la tierra habitada. ¿Para qué? Para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces, otra señal contundente es que el evangelio del reino, es decir, que en toda la tierra Dios quiere levantar su testimonio a través de hermanos que han crecido y han madurado, de modo que Dios pueda ser expresado. El evangelio del reino, que incluye el evangelio de la gracia, no solo introduce a la gente en la salvación de Dios, sino también en el reino de los cielos. El evangelio de la gracia pone énfasis en el perdón de pecados, la redención y la vida eterna, mientras que el evangelio del reino recalca el gobierno celestial de Dios y la autoridad del Señor. El evangelio del reino será predicado en toda la tierra habitada para testimonio a todas las naciones antes del fin de esta era. Así que aquella predicación representada por el caballo blanco en el primer sello de Apocalipsis capítulo 6 será una señal de la consumación de esta era. La carga en este mensaje, hermanos, es en dos direcciones. El evangelio de la gracia es para que la gente nazca de nuevo al arrepentirse y creer en Jesús. Si nos ponemos a pensar, cuando un bebé es engendrado demora 40 semanas o 9 meses en manifestarse, en nacer. Pero cuando ese ser que ha nacido tiene que crecer, es toda una vida, son años en desarrollarse, en que madure.
se multiplique. Amados, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, maestros, evangelistas, pastores, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, que es la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a un hombre de plena madurez, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el fin del Evangelio del Reino. Gracia y paz. El Vigilante.